Bienvenidos a todos y a todas aquí a Microcuentos Universales. Hoy vamos a seguir con las lecturas de cuentos clásicos de China. Solamente recordaros que también podéis escuchar en el canal los cuentos clásicos de India. También os he dejado reflexiones del maestro libanés Khalil Gibran, las enseñanzas del guerrero interior o guerrero de la luz y más recientemente cuentos del libro de la serenidad. Y sin más dilación, comencemos. Hoy leeremos del cuento 11 al 20. Cuento 11. La prueba de la campana. Sobre la mentira y el engaño. Tras la denuncia de un robo, varios sospechosos fueron detenidos y sometidos a interrogatorios. Rechazaron unánimemente haberse involucrado en el caso y se declararon todos inocentes. Como no había pruebas ni testigos que pudieran comprobar su culpabilidad, el juez iba a soltarlos cuando se le ocurrió una buena idea. Les dijo entonces a los detenidos: fuera de la ciudad hay un templo budista famoso por su campana misteriosa. Fue obra de unos monjes muy inteligentes y es capaz de distinguir la verdad y la falsedad. Nunca ha fallado. Ahora veo que no tenemos más remedio que acudir a la sabiduría y la magia de nuestros antepasados para aclarar el caso. Antes de salir, dispuso secretamente que se adelantara su ayudante para preparar la campana. Luego llevó a los presos al recinto sagrado. La campana mágica se encontraba en la parte superior de la sala de los reyes celestiales. El juez hizo una reverencia solemne a la campana, tras lo cual ordenó a los presos ponerse de rodillas para rendirle el máximo respeto. Luego se dirigió a los presos. Para comprobar vuestra inocencia, no tenéis más que entrar en la sala, poner la palma de la mano en la campana y decir mentalmente: yo no he robado. Si realmente es así, la campana se mantendrá silenciosa. Pero si es mentira lo que decís, se oirá una fuerte resonancia, con lo que atestiguaremos vuestra culpabilidad. Ahora pasad uno a uno al interior de la sala y haced lo que os he dicho. Los presos entraron individualmente para tocar la campana y jurar inocencia. Dentro de la sala había muy poca luz y no se veía muy bien la actuación de los detenidos. Al cabo de un buen rato salió el último preso, sin que la campana denunciadora sonara ninguna vez. Relajados y evidentemente satisfechos de la prueba, los presos esperaban que el juez los pusiera en la libertad. Sin embargo, el juez ordenó: enseñadme las manos. Los presos le obedecieron sin saber el motivo. Allí comprobó el juez que todos tenían las manos manchadas de tinta negra, excepto uno que las tenía limpias. El juez lo señaló, afirmando con tono tajante: tú eres el ladrón. Además, me has mentido. El señalado trató de defenderse con una voz temblorosa. No, señor, no he robado nunca. El juez se echó a reír a carcajadas. A decir verdad, la campana no sabe distinguir entre la verdad y la falsedad, pero yo he dispuesto que la pintaran de tinta negra. Los que tuviesen la conciencia limpia no tenían por qué temer, por lo que tranquilamente han puesto las dos manos en la campana para demostrar su inocencia. Sin embargo, tú, vergonzoso ladrón y mentiroso, no te has atrevido a tocar la campana por el temor a revelar tu vil condición.
Por eso tienes las manos sin ninguna mancha negra. Este cuento trata de enseñarnos dos cosas. Primera, que antes se pilla a un ladrón que a un cojo. Y segunda, que las mentiras no son buenas consejeras. Esa es mi opinión. No hay que mentir, por favor. Llevemos una vida digna y siempre, como decía un amigo mío, siempre con la verdad por delante, pese a quien pese. ¿Mentiras piadosas? Pues yo no sé. Bueno, a veces, más que mentir, podemos responder de otra manera o irnos por la tangente, ¿vale? Pero tratar de llevar una vida en coherencia. Y mentir realmente no es algo muy coherente, ni honesto. Pero bien, continuemos. Cuento 12. ¿Quién hace el ruido? Sobre el autocontrol. Érase una vez un maestro Chan. Apenas era visitado por ningún aspirante espiritual, pues se había ganado fama de severo y sus métodos de enseñanza eran muy peculiares. Pero llegó a la ciudad un buscador de otro lugar muy distante del país y quiso comprobar que realmente se trataba de un maestro peculiar. No soy fácilmente desconcertable, dijo con cierta presunción a quienes le advirtieron. Llegó ante el maestro. Cuando el maestro lo vio, antes de que se intercambiasen palabra alguna, estalló en una estruendosa carcajada. El buscador se sirvió de su autocontrol para no denotar sorpresa. El maestro estaba tomando un sabroso y aromático té. «Siéntate», le ordenó al recién llegado. «Siéntate bien, erguido, y no como una gallina clueca y estúpida». Una pausa. El té estaba humeando y esparciendo su exquisito aroma. «¿Deseas algo?». El visitante dudaba. Empezaba a sentirse incómodo. Pidió: «¿Puedo tomar un poco de té?». Súbitamente, el maestro arrojó un chorro de té hirviendo sobre el visitante. El líquido ambarino le quemó como acero candente allí donde caía en su cuerpo. ¿Es esta forma de tratar a un visitante? Te he dado lo que me has pedido, argumentó el maestro. Después cerró los ojos y se abismó con profunda meditación. El aspirante cerró también sus ojos y entró en meditación. Reinaba un silencio perfecto, casi sobrecogedor. ¡Qué paz! ¡Qué sublimidad!, se decía el aspirante, sintiendo la atmósfera de quietud del recinto. De repente, un violento bofetón le hizo emerger del éxtasis. Tuvo que recurrir al máximo de su autodominio para no abalanzarse sobre el maestro y devolverle el rudo golpe. Cuando fue a protestar, el maestro le preguntó de sopetón: «¿De dónde ha surgido el ruido? ¿De la mano o de tu mejilla?». El aspirante dudó durante unas décimas de segundo. Otra bofetada no menos brusca golpeó su rostro. «¡Contesta, imbécil!», gritó el maestro. «¿De dónde sale el ruido? ¿Quién lo produce? ¿La mano o la mejilla?». Se trataba de un genuino buscador, aunque su orgullo había retrasado su singladura espiritual. Rápidamente respondió: «De la mente». Se refería al ruido de rabia, resentimiento, humillación y autoimportancia herida que había brotado en su mente al sentir los golpes y risotadas del maestro. «Tú avanzas», dijo ahora cariñosamente el maestro, captando el contenido real de la respuesta del aspirante. «Quédate conmigo hasta cuando sea tu deseo, y entiende que no he hecho otra cosa contigo que lo que hizo mi maestro conmigo. También yo era orgulloso, como tú, pero también como tú, un siervo de mi genuina búsqueda espiritual.
gracias por venir. Como el discípulo necesita al maestro, el maestro también necesita al discípulo. Bienvenido seas. Las bofetadas, para mí, representan los obstáculos que nos pone la vida. La vida nos va poniendo obstáculos y nosotros tenemos que afrontar esos obstáculos siempre desde la percepción correcta. Porque la bofetada es la realidad, ¡plas! ¿Vale? Pero ya está, depende todo de cómo lo percibas tú, de tu mente. Una misma cosa, una persona la puede percibir de una manera y otra de otra manera totalmente diferente. Todo está en la percepción. Cuento 13. Imitación contraproducente. Sobre ser uno mismo. Había en el reino Gu una mujer bellísima llamada Qi Shi. Antes de que fuera elegida como primera dama del reino, vivía en una calle céntrica de la capital. Cuando salía a lavar en el riachuelo, deslumbraba a la gente con su gracia y su encanto. Las chicas de la ciudad sentían admiración y envidia a la par de su extraordinaria y cautivadora belleza. Todo lo que llevaba se convertía en moda a los pocos días. Su gracioso andar era copiado por las doncellas que la imitaban incluso cuando se secaba el sudor de la frente. Un día, la bella mujer sintió dolor de estómago cuando caminaba por la calle. Tenía las cejas fruncidas por las continuas molestias abdominales. En eso la vio una muchachita gorda y fea. Su ancha cara se iluminó, creyendo haber visto la clave de la belleza de la graciosa Qi Shi. Desde aquel día andaba siempre con las cejas fruncidas y una expresión de angustia. Pero le extrañaba que la gente, en vez de mirarla con simpatía, huía de ella más que nunca. Está bien admirar a determinadas personas que realmente se lo merecen, no a esos pseudo famosillos que hay por ahí ahora, todos sueltos y revoloteando. Pero realmente tenemos que ser personas y seres auténticos y genuinos. Tener confianza en nosotros mismos, en lo que la vida nos ha deparado. Todos tenemos nuestros dones y nuestros talentos, cada uno los suyos. Admiremos los de los demás, está muy bien, pero tengamos la confianza de saber que nosotros podemos llegar hasta donde nos propongamos. Para mí, ese es el mensaje de este cuento. Cuento 14. La lanza y el escudo. Sobre las contradicciones. En China, el término contradicción se traduce literalmente como la lanza y el escudo, porque hay una graciosa historia sobre esta paradoja. Un vendedor de lanzas y escudos vociferaba en el mercado pregonando sus mercancías. «¡Miren qué lanzas traigo! Resistentes y afiladas como ninguna arma. No hay nada que aguante su inigualable filo. Menudas lanzas son estas». Algunos curiosos se detenían frente a su puesto para observar las lanzas. Al cabo de un rato, el vendedor volvía a pregonar y ahora el género que alababa era el escudo. «Vamos a ver, qué resistentes son mis escudos, tan fuertes como una fortaleza. Defensa segura, infalible. No hay nada que los pueda perforar». Uno de los curiosos se puso a reír y propuso al vendedor: «Entonces, ¿qué sucedería si cogiera usted sus lanzas para atacar a su escudo?» El vendedor se quedó con la palabra en la boca sin saber qué contestar. Como dicen los grandes maestros, es difícil servir a dos amos a la vez.
o una cosa o la otra, o blanco o negro. Si es que nuestra vida, nuestra mente, nuestras acciones, nuestros pensamientos están llenos de contradicciones. No logramos encontrar el verdadero camino. Hay que perseverar más para encontrar el verdadero sendero que nos lleve a la felicidad, a la iluminación, al sosiego, a la paz interior. Perseveremos en ese aspecto. Cuento 15. Interpretando a su manera. Sobre dimes y diretes. Nos hallamos en el estado de Sun. Allí vivía un hombre llamado Ting. Aunque era un hombre que disponía de medios, no tenía pozo. Por eso, todos los días, uno de sus criados tenía que perder varias horas en traer la cantidad suficiente de agua para el servicio de la casa. De hecho, el agua que había que ir a buscar se hallaba muy lejos y se perdía casi toda la jornada en esta labor. Ello animó a Ting a cavar un pozo en su propio patio. Cuando el pozo se hubo cavado y dio el agua suficiente, Ting le comentó a un buen amigo: «Estoy muy satisfecho porque con el pozo he ganado a un hombre». El amigo le contó el suceso a otro amigo, y este otro amigo a otro, y así sucesivamente. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo. Se comentaba: «El señor Ting, al cavar un pozo en su patio, encontró un hombre». De tal manera se difundió la noticia por todo el reino que el propio rey escuchó de uno de sus consejeros: «Un hombre llamado Ting, al cavar un pozo, halló en él a un hombre». «¿Quién sería el hombre encontrado en el pozo?», se preguntó el monarca, como ya lo habían hecho tantas otras personas. ¿Se conocía su identidad? ¿Por qué había ido a dar al pozo? ¿Lo habían asesinado o se había ahogado? ¿Cómo pudo aparecer bajo tierra? El monarca hizo llamar al tal Ting y le pidió una explicación. El hombre, extrañado, se limitó a explicar: «Majestad, todo lo que hice fue cavar un pozo en mi patio y así poder evitar que uno de mis criados perdiese toda la jornada acarreando el agua. Eso me permitió contar con 2 brazos más para las labores de mi casa y así ganarme un hombre». ¿Qué os parece? Siempre digo, no hagáis caso a nada de lo que se os dice por ahí. Me han dicho que el otro le ha dicho a mi primo que mi primo dijo que tú eres un... Es que... Vamos, aquí en España hay un dicho que dice: de todo lo que oigas por ahí, no te creas ni la mitad. Investiga, cerciórate por tu cuenta. A mí realmente cuando me vienen a decir algo de los demás es que no me interesa nada. Cuando es algo negativo, ¿no? ¿Sabes que este dijo? ¿Sabes que que aquel ha dicho? O sea, hay un juego que se llama el teléfono loco, que todos se ponen en círculo y se va diciendo, uno dice una frase del principio y la tienen que transmitir a los demás hasta que llega al último. Todos la misma frase, claro. ¿Te puedes creer que siempre llega cambiada esa frase? ¿Te lo puedes creer? Pues imagínate algo que están diciendo allá en Australia y de repente te llega a ti, ¿no? O que está diciendo nuestra amiga María de Microcuentos Universales en Japón, en Osaka, y llega aquí a España. Madre mía, ¿no? ¿Cómo puede llegar eso? No. Cerciórate, investiga por tu cuenta, mira con tus ojos, escucha con tus orejas y ve más allá. Cuento 16. Una broma cara. Sobre el engaño. El emperador de la dinastía Shu, Yu Guang,
tenía una concubina favorita llamada Bao Shi. Era preciosa y muy delicada, de incomparable hermosura, pero no sonreía nunca. Quizá, precisamente por la eterna melancolía y la seriedad impasible de su cara, parecía más bella y eclipsaba a las demás damas del palacio que siempre trataban de congraciar al emperador con la sonrisa más dulce del mundo. El monarca estaba profundamente enamorado de la melancólica mujer, tratando de deleitarla con todo lo que podía, a fin de ver una sonrisa en su cara. Le regaló seda y joyas, la acompañaba en suculentas cenas con música y baile, le contaba chistes de todos los colores, pero nada podía hacerla sonreír. En el esfuerzo de llenar el abismo de su amargura, el monarca le concedió la mayor distinción nombrándola primera dama del imperio Zhou, pero resultó también en vano. Obsesionado por ver al menos una moderada expresión de dulzura, el emperador hizo público el decreto de pagar 1000 monedas de oro a quien lograra provocar, de la forma que fuere, una sonrisa de su enamorada. Desfilaban entonces ante la inmutable seriedad de la dama los mejores cómicos que podían matar de risa a cualquiera, y los lisonjeros más hábiles que podían ruborizar las fibras nerviosas más insensibles. Pero nada ni nadie, ni siquiera la exposición de las cosas más exóticas del mundo, podían borrar la tristeza de su expresión. Al ver la desesperación del emperador, se presentó un día un ministro servil y adulador, diciendo que tenía una artimaña infalible para provocar la sonrisa de la mujer más bella del mundo. Quería gastar una gran broma a los generales del ejército de los reinos y condados federados ante la presencia de la primera dama. Había en aquella época unas atalayas a lo largo de unos altos muros de defensa, que servían para enviar señales de emergencia ante cualquier invasión enemiga. Para convocar al ejército se encendía leña en esas altas plataformas para que la luz del fuego comunicara la proximidad del enemigo. Si era de día, quemaban el excremento seco de lobos que producía una columna de intenso humo, cumpliendo el mismo objetivo. Las tropas del imperio acudían rápidamente para combatir contra los agresores. Era un sistema de comunicación exclusivamente reservado en caso de guerra. Pero esa noche el emperador y su dama se sentaron en la puerta este de la capital en medio de luces, manjares y música. El ministro adulador ordenó prender fuego a la leña de la primera atalaya en señal de guerra. Pronto apareció fuego en otras atalayas sucesivamente. Las tropas del imperio no tardaron en llegar, conducidas por veloces caballos y rápidos carros de guerra, al mando de enérgicos generales. Pero cuando llegaron, se extrañaron al comprobar que ningún ejército enemigo estaba atacando la capital. Mayor fue su sorpresa cuando vieron la sonrisa que iluminaba la bella cara de la complacida concubina y las carcajadas del monarca. Los generales se retiraron indignados. Así logró el emperador Zhou ver la primera sonrisa de su bella dama. Pero eso le costó todo un imperio. Se produjo una verdadera invasión enemiga al cabo de unos meses y ningún general acudió creyendo que se trataba de otro capricho de la corte para hacer sonreír a la primera dama. A ver, hay que mirar más allá del cuento. Son cuentos ancestrales. A día de hoy nos parece una auténtica estupidez.
pero tenemos que pensar que son cuentos escritos hace muchos años, en culturas totalmente diferentes. Y hay que sacar la enseñanza y leerla entre líneas. ¿Nos merece la pena decir mentiras? ¿Nos merece realmente la pena mentir? Aunque pensemos que en ese momento nos vamos a beneficiar. Os digo aquí y ahora que no merece la pena. No hay nada por lo que valga mentir. Hacerme caso. Nada. Cuento 17. La enseñanza de la abuela sobre los consejos. Li Bai, el poeta más consagrado de China, tiene mucho que agradecer a una anciana analfabeta. Cuando era niño no le gustaba ir al colegio. Muchas veces se detenía en el camino observando con curiosidad cualquier cosa y no llegaba nunca a su destino. Sentía miedo y a la vez odio hacia el profesor severo, que castigaba a los alumnos por cualquier travesura o negligencia. Le aburrían los libros escritos en lenguaje clásico. Le parecía que nunca iba a aprender de memoria las difíciles reglas gramaticales y las pesadas enseñanzas de los filósofos antiguos. Para él era mucho más divertido observar el movimiento de las hormigas o el trabajo del herrero que forjaba herramientas y armas. Un día, camino del colegio, se distrajo viendo a una señora de avanzada edad trabajando a la orilla del río. La mujer afilaba afanosamente una barra de hierro en una rústica piedra. ¿Qué está haciendo?, preguntó el infante lleno de curiosidad. La anciana, sin levantar la cabeza, le contestó amablemente mientras seguía puliendo la barra metálica. Mi querido hijo, quiero hacer una aguja de coser. El joven quedó totalmente desconcertado. Pero abuela, ¿cómo es posible hacer de una barra de este grosor una aguja tan pequeña? Sí, pequeño, siempre he hecho agujas con estas barras de hierro. Son mejores que las que hay en el mercado. La abuela le contestó como si fuera lo más natural del mundo, pero el niño quedó totalmente desconcertado. ¿No se impacienta por lo penoso del trabajo? La constancia hace milagros. Si un día no es suficiente, podré dedicar 10 o 100, pero tendré que transformarla en una aguja de coser. Tarde o temprano lo conseguiré. A partir de ese día, Li Bai siempre pasaba por la orilla del río camino del colegio. Durante varios meses encontró a la abuela trabajando constantemente con su barra de hierro, que se empequeñecía, se afilaba y se convertía en una diminuta aguja. Mientras tanto, se formaba buenos hábitos en el colegio y llegó a ser el alumno más aplicado de la clase. 30 años más tarde, entró en el Palacio Imperial con todos los honores de un poeta consagrado. Constancia. Ese es el consejo activo que le dio la abuela. La enseñanza de la abuela fue crucial para Li Bai. Si no hay constancia en esta vida, si no hay perseverancia, las cosas siempre se dejan por acabar y nunca avanzamos. Nada nos viene regalado. Tenemos que dar nuestro esfuerzo también, poner de nuestra parte nuestro granito de arena. Y en este caso se habla de la constancia como valor de este cuento. Cuento 18. No hay que olvidar el pasado. Sobre la austeridad.
Tras 19 años de destierro, el príncipe Choger fue elegido soberano del reino Jin como sucesor del trono. El sueño afanosamente acariciado durante largos años de exilio se hizo realidad. 2 décadas atrás, a causa de una falsa acusación contra él y los demás príncipes, fue desterrado. Su hermano mayor, el príncipe heredero, fue ejecutado en esos días de pesadilla, acusado de conspiración contra el trono. Pero ahora se había demostrado su inocencia y la de sus hermanos, y el rey lo nombró sucesor durante su agonía. El día que se embarcaron para cruzar el río Amarillo, todos sus seguidores estaban animados ante la perspectiva de un ascenso en su carrera por su lealtad al príncipe heredero durante los largos años del destierro. Anhelaban olvidar el pasado para disfrutar el esplendor del poder y la riqueza. Cuando todos estaban ya en el barco, el nuevo soberano vio que su intendente general seguía cargando trastos viejos, con el sobrante de la comida, la ropa vieja y remendada y las pobres vasijas desportilladas, y se puso a reír a carcajadas. Admiro tu constante sentido de ahorro. Gracias a eso hemos podido sobrevivir estos miserables años. Pero ahora soy rey y voy a disponer de todo el país. No nos va a faltar nada. ¿Para qué llevas todas esas porquerías al lujoso palacio que vamos a ocupar? ¿Para qué guardas las sobras de las comidas si vamos a nadar en la abundancia? Tíralo todo al río. Al escucharlo, el veterano encargado de la logística se puso triste, no tanto por el tono satírico de las palabras del monarca, sino por la mentalidad de desquitarse con lujo y despilfarro. Se retiró silenciosamente y tras un momento de reflexiones se presentó ante el entusiasmado monarca con un talismán de jade blanco. Estaba resuelto a dimitir. Majestad, al cruzar el río Amarillo pisará el territorio de Jin, que va a gobernar eternamente. Hoy es el día más emotivo de mi vida, pero me siento viejo e inútil. Quiero quedarme aquí para el resto de mi vida. Le dejaré este jade blanco como un testimonio de mi lealtad para que le acompañe en su ilustre reinado. El monarca quedó totalmente sorprendido. Le preguntó por qué decía eso. No lo puedo creer. He podido aguantar el sufrimiento de estos penosos años gracias a tu ayuda y fidelidad. Ahora que vamos a pasarlo bien todos, ¿por qué te niegas a disfrutar de la buena vida del palacio? El viejo encargado le contestó: si bien he sido algo útil en las penalidades, no serviré para disfrutar del poder y la abundancia, ya que en el palacio sobran cortesanos con talento. Nosotros parecemos la ropa vieja y las sobras de la comida. No creo que nos vaya a necesitar con este cambio en su destino. En un instante, el monarca aprendió la lección más importante de su vida. Se le llenaron de lágrimas los ojos al recordar las penurias del exilio. Gracias por tu consejo, mi fiel amigo. He cometido un error. No te vayas. Te voy a necesitar en el futuro. El barco zarpó para cruzar el río Amarillo. El príncipe Chonger se convertiría en uno de los reyes más austeros de la historia de China. Un clásico cuento chino sobre la austeridad, sobre las enseñanzas que nos da el pasado, los errores que cometemos y cómo solucionarlo, y cómo enfocar el presente gracias al pasado. Magnífico. Cuento 19. Describe quién eres tú. Sobre la esencia de uno mismo.
un aspirante espiritual recorrió enormes distancias para finalmente encontrar a un maestro que vivía en una densa jungla. Se presentó ante el maestro y le rogó: «Por favor, venerable anciano, ruego de vuestra iluminada bondad que me instruyas espiritualmente». El maestro le pidió: «Ve allí donde puedas recibir los rayos del sol y dime si se proyecta tu sombra contra el suelo». El discípulo hubo de caminar durante varias horas para salir del espeso bosque y poder recibir los rayos solares. Vio, obviamente, cómo la sombra de su cuerpo se reflejaba en el suelo. Luego regresó ante el maestro y entonces éste le dijo: «Desnúdate. Ahora ve y cuéntame si tu cuerpo proyecta su sombra expuesto a los rayos del sol». Tras varias horas de caminata, el discípulo halló un claro y recibió los rayos del sol. Después regresó junto al anciano, que le preguntó: «¿Desnudo también has proyectado sombra?». «Claro, señor, así ha sido». El maestro le dijo: «De igual modo que vestido o desnudo proyectas la sombra de tu cuerpo en cualquier lugar, situación o circunstancia, tú eres el testigo. Descubre quién es el testigo y habrás empezado a descubrir quién eres tú. Persevera. Más allá de la sombra está tu cuerpo. Más allá de tu cuerpo está tu mente. Más allá de tu mente está tu testigo. Descubre qué está más allá del testigo». Agradecido, el discípulo iba a volver a su hogar. Cuando se estaba alejando, el maestro le dijo: «Ah, y recuerda que del mismo modo que tu cuerpo proyecta su sombra vestido o desnudo, las cosas son tal cual, sin importar que las vivas sereno o perturbado». El maestro le hace ver al discípulo que hay que ver más allá de las apariencias para encontrarse a uno mismo, que realmente no somos este cuerpo físico, mental y emocional. No somos ni siquiera el nombre que nos pusieron, ni el número de DNI. Somos mucho más. Hay que llegar hasta esa profundidad, hasta encontrarnos con nuestra verdadera esencia, hasta conectar con nuestra alma. Mejor dicho, reconectar, porque estamos conectados, pero es como si el cable fallara. Hay que reconectar con nuestra esencia, con nuestra alma. Grandes enseñanzas, grandes consejos en estos cuentos clásicos de China. Cuento 20. La historia del niño prodigio, sobre los dones y talentos. Un funcionario de Pekín contó esta historia que se hizo muy popular. Cuando trabajaba en la capital, volvía a mi pueblo natal a visitar a mis padres cada 2 o 3 años. Era un viaje largo y penoso de un mes entero por el Gran Canal a través de casi 2000 kilómetros. En las reuniones con la familia me contaban muchas cosas interesantes del pueblo, de la prosperidad o decadencia de las grandes familias, de los casamientos de mis amigos de infancia, del cambio de costumbres y del mantenimiento de las tradiciones milenarias. Una de las cosas que me maravillaron fue el caso de un niño superdotado. Se llamaba Song Yong y tenía 7 años. Sus padres eran analfabetos sin ninguna preparación cultural, como la mayoría de los campesinos. La pequeña parcela de tierra que cultivaban les permitía una vida sencilla, sin mucha holgura. Sucedió que cuando su hijo, que no había demostrado ningún prodigio, empezó a pedirles
que le enseñaran a leer cuando apenas tenía 4 años. En su casa el único libro que había era el calendario lunar, con las recomendaciones y prohibiciones de cada uno de los días del año. Al principio pensaban que era un capricho infantil pasajero, pero como el niño les pedía llorando todos los días que le enseñaran a leer, se vieron obligados a pedir auxilio a un hermano suyo que vivía al lado para que le enseñara algo. Pidieron prestados unos libros de poesía y otros de historia para salir del paso. No eran adecuados para un niño de 4 años, pero algo les servía para tranquilizar al muchacho. Para su gran sorpresa, vieron cómo a fuerza de memoria el niño lo aprendía todo con mucha facilidad. A los pocos meses dominaba ya una buena cantidad de caracteres chinos y empezaba a escribir versos con una rítmica correcta. A los 5 años podía recitar muchos poemas antiguos, incluso componía poemas cortos él mismo. Asombrados por el prodigio del infante, lo llevaron a un señor ilustrado, quien quedó totalmente sorprendido por la inteligencia precoz del niño. Sugirió que lo llevaran a un buen colegio para desarrollar su capacidad intelectual. Al despedirse, les regaló una docena de libros y unas monedas de plata. El padre guardó con gran alegría el inesperado regalo y regresaron muy contentos a casa. No podían seguir el consejo del letrado, ya que la austeridad de su economía no permitía tal lujo. Además, pensaba su padre, si el niño podía aprender prácticamente solo con un resultado totalmente satisfactorio, ¿por qué mandarlo a la escuela? Alentado por el buen resultado de la primera experiencia, el padre lo llevó a los parientes y amigos para mostrar los prodigios del niño. El comportamiento del muchacho no podía ser mejor. Podía componer un poema sobre cualquier tema que le indicaran. Además, la rapidez con que lo hacía era sorprendente. Tanto la imaginación y la rítmica como el repertorio lingüístico del niño dejaban perplejos a los oyentes. Los recitales siempre terminaban en encendidos elogios y generosa donación en especies o en metálico. El mismo alcalde del pueblo lo recibió un día para premiarlo y alentarlo en el esfuerzo de ensalzar el pueblo. El padre nunca había esperado que el talento de su hijo le pudiera traer inesperadamente la fama y un notable ingreso, suficiente para mejorar sustancialmente la economía familiar. En vísperas de mi partida, pude admirar en un recital público la fantástica memoria del niño recitando páginas enteras de los anales de primavera y otoño, componiendo algunos poemas espontáneamente con una inspiración poco usual en un joven de tan corta edad. Emocionado, me fui del pueblo con la esperanza de encontrarlo a mi vuelta con progresos más sorprendentes. 2 años más tarde volví otra vez a mi pueblo. Una de mis primeras preguntas fue: ¿qué tal marcha el niño prodigio? Contadme algo sobre él. No se animaron mucho por el tema, más bien se aburrían, y para mi sorpresa me dijeron: su padre lo está explotando, no lo ha enviado a la escuela, el pobre chico no ha avanzado nada. Repite siempre lo mismo, pero su padre no se cansa de llevarlo a los parientes y amigos que ya han perdido todo interés por el asunto. El alcalde siempre ha rechazado recibirlos de nuevo. Ahora nadie le da nada. Los recitales de la calle se convierten en monólogos de mendicidad sin ningún espectador. Una gran desilusión me desolaba el corazón. Lamenté que el niño no pudiera ir al colegio para recibir una preparación adecuada. El joven parecía como esas estrellas que antes de alcanzar pleno esplendor han empezado a apagarse por falta de una oportunidad para fomentar sus cualidades. Al día siguiente salí a la calle para dar una vuelta.
y allí lo encontré dando un recital con una ausencia total de público. Los versos que componía eran desgastados, carentes de inspiración alguna. Repetía una y otra vez lo mismo de hacía 2 años. Le di una moneda de plata que su padre se apresuró a guardar ávidamente. Probablemente hacía meses que no recibía nada. Sentí una profunda desolación en el alma por la decadencia de un prodigio que podría haberse convertido en el talento del imperio. Esa vez me fui del pueblo con el espíritu abatido. Cuando 3 años más tarde volví a encontrar la vida estática de la provincia sureña, ni siquiera oí hablar del prodigio infantil. Ese niño, que había mostrado dotes maravillosos a los 5 o 6 años, decayó totalmente. No se veía ni rastro suyo en las calles. Ayudaba a su padre a cultivar la tierra de sol a sol. Por la tarde, cuando volvía a casa muerto de cansancio, se acostaba enseguida tras engañar el estómago con una cena somera. Nunca volvió a tocar libro alguno. Lo que aprendió en su infancia lo olvidó casi por completo. Tampoco tenía inspiración alguna para escribir poemas porque las labores del campo eran monótonas y muy poco inspiradoras. ¡Ay, cómo es la vida! Si naces con unas buenas dotes intelectuales, no desperdicies tu condición privilegiada. Lucha por desarrollar tu inteligencia. De lo contrario, te enterrará el polvo. Queridos oyentes de Microcuentos Universales, todos tenemos un don y un talento al cual compartir con los demás, el cual mostrar a todo el mundo. Todos lo tenemos, pero claro, desde pequeños nos matan la creatividad, nos la matan realmente. En este caso, el padre tuvo mucha culpa, ¿no? Intentando exprimir al niño sin concederle ningún tipo de educación ni de vida personal. Fatal, por supuesto. Pero para mí la enseñanza es que potencies tus dones y tus talentos. Potenciémoslos. Potenciemos lo que creemos que realmente hacemos bien. Que lo podemos estar haciendo 24 horas al día, que no notamos ningún cansancio. Y cada vez nos gusta más. Eso potenciémoslo. Y todos lo tenemos. Primero tenemos que descubrirlo. Y después ya tratar de cultivarlo cada vez más sin descanso. Y por último, compartirlo con los demás. Comparte tus dones y talentos. Esa debería ser la nueva sociedad. Cada uno compartir sus dones y talentos libremente con los demás. Y aquí acabamos esta segunda entrega de cuentos clásicos de la China. Espero que os haya gustado mucho. Hasta pronto.